Muy bien. Con los hombres venimos estudiando, entre muchas cosas, los atributos de Dios. Este es un estudio bastante profundo de la persona del Señor. Y hoy vamos a salir del estudio sistemático. Dejamos por un domingo el Evangelio de Marcos. Y bueno, vamos a tener este pensamiento que pensamos que, que es bueno para todos porque reúne muchos de los aspectos de Dios que es bueno conocerlos para poder seguir creciendo en su palabra, creciendo en la relación, con Él. Hoy vamos a estar viendo algunos atributos comunicables de Dios. Y cómo estos atributos comunicables de Dios deberían influir en nuestra vida, ¿sí? Lo cual siempre es para bien, ¿sí? Los atributos, cuando hablamos de la palabra atributos, nos referimos a virtudes divinas, aspectos del carácter de Dios que revelan cosas concretas de Él, cosas verdaderas sobre su persona. Los atributos de Dios han sido clasificados por eruditos de diferentes formas, ¿sí? Nosotros vamos a usar una clasificación de los atributos que distinguen a esto entre atributos comunicables de Dios y atributos no comunicables, incomunicables, ¿sí? ¿Por qué usamos esta clasificación? Porque esta clasificación nos permite resaltar de Dios dos aspectos importantísimos. Primero, que Él es diferente a la creación. Esto lo hacen los atributos no comunicables. Pero que al mismo tiempo Él siempre está presente en su creación. Entonces los atributos no comunicables reflejan que Él es diferente de nosotros, ¿sí? Y los atributos comunicables nos dan a nosotros la realidad de que Él está presente en nuestra vida y está presente en todo lo creado. Todo lo creado se mantiene, se sustenta por Él. Nosotros existimos y dependemos de Él para la vida. Los atributos no comunicables de Dios, simplemente en este estudio vamos a nombrar algunos de ellos, dando algunas poquitas características, enfocando sobre todo hoy este estudio de la palabra del Señor en los atributos comunicables, en dos de ellos, uno el amor y el otro la santidad de Dios. Hoy nos vamos a enfocar en el amor de Dios y en la santidad de Dios y cómo estos, por actos de reflejo de Dios en nosotros, bendicen nuestra vida y bendicen la vida de los que están a la vuelta de nosotros. Para entender los atributos de Dios, primeramente debo creer que Dios es. Debo creer que Dios existe, que Dios es real. Y Él es, y Él existe, porque toda la naturaleza le revela a Él. La naturaleza, todo lo creado, revela su persona, ¿sí? Dios es porque nosotros le hemos conocido, y Dios es porque nuestra vida, como todo lo creado, necesita de Él. Creer en Él nos permite dar un mensaje respecto a su persona, ¿sí? Y cómo deberíamos responder nosotros referente a esos atributos preciosos que Dios nos ha comunicado a nuestras personas. Los atributos comunicables son todos aquellos diferentes a los que comparte Dios con nosotros, con las personas. Los atributos incomunicables o no comunicables solo le pertenecen a Dios. A modo de dar un pequeño resumen de algunos de ellos,
vamos a destacar, por ejemplo, la independencia de Dios, ¿sí? La independencia de Dios se refiere a que Él no depende de nada para su existencia. Dios sencillamente es. Otro atributo incomunicable de Dios es la infinidad de Dios, que hace referencia a que Él no tiene restricciones. Él es infinito en todas las cosas, ¿sí? Él es infinito en conocimiento, Él es infinito en bondad, en justicia, Él es infinito en santidad, Él es infinito en amor, es infinito en poder. Otro atributo incomunicable de Dios es la simplicidad de Dios, que nos habla de que Él no puede ser separado entre muchos seres. Dios es una unidad singular, simple, única. Este atributo de la simplicidad de Dios no es un impedimento para que nosotros podamos apreciar y poder creer que tres personas son realidad dentro de la deidad, donde cada una de ellas, ¿sí? Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, son Dios en un único Dios. Diferentes de los atributos incomunicables de Dios que no pueden estar presentes en nosotros, tenemos los atributos comunicables, que sí se encuentran en nosotros. Los atributos comunicables son parte que Dios ha querido compartir con nuestra vida, ¿sí? Los atributos comunicables de Dios nos han sido revelados de forma limitada, ¿sí? Nosotros no tenemos todo el amor de Dios. No podemos vivir todo el amor de Dios, como vamos a ver hoy, y no podemos vivir toda la santidad de Dios, pero sí podemos tener parte de ellos y podemos reflejarlo, y en nuestra vida podemos vivirlo en nuestra vida. Esta limitación acerca de los atributos comunicables que vamos a ver hoy, la santidad y el amor, están reducidas, están limitados en nosotros por causa del pecado, de la caída del hombre, y porque nosotros seguimos pecando. Varios de los atributos comunicables de Dios son reales en nosotros, ¿sí? Más allá de que hoy hablemos del amor y la santidad, también está la soberanía, la veracidad, la justicia de Dios, entre otros. Pero nosotros en este estudio nos vamos a basar en el amor y en la santidad de Dios como esos atributos comunicables. El amor de Dios. El amor de Dios es la virtud divina de Dios, que Dios ha querido revelarnos a nosotros. Nosotros en la iglesia hablamos mucho del amor de Dios, y aquí debemos aclarar que este no es el único atributo de Dios. Siempre hablamos del amor de Dios, el amor de Dios, pero hay muchos otros atributos de Dios que debemos considerar. Si nosotros pensamos que el amor de Dios es toda la esencia de lo que es Dios, vamos a tener un error en la percepción de Dios y un error en la relación y en la relación con Él. El amor de Dios tiene que ser considerado en todo su ser, ¿sí? Deberíamos considerar el amor de Dios en toda su persona, ¿sí? Por ejemplo, su gracia, su misericordia, que son partes del amor de Dios, son tres expresiones del amor de Dios que también forman parte de esas excelencias de nuestro Dios. Dios a nosotros nos ama porque esa es su naturaleza. Ahí vemos en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 4:8.
Dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios a nosotros nos ama porque esa es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y bueno, la naturaleza de Dios es que Él es amor, ¿sí? Él es, Él es amor. Esta expresión, Dios es amor, también es una evidencia de que las tres personas de la Trinidad nombrados aquí como Dios se aman entre sí desde siempre. Cuando acá dice Dios es amor, no se está refiriendo específicamente al Padre, no se está refiriendo al Hijo específicamente y no se está refiriendo específicamente al Espíritu Santo, se está refiriendo al único Dios, ¿sí? Que es amor. Entonces, cuando aquí se nos comunica que Dios es amor, es que ellos son amor, ¿sí? Y está hablando de una Trinidad que está en comunión, que está disfrutando de, de esa cualidad, de esa experiencia preciosa del amor. Ellos siempre la disfrutaron y siempre la disfrutan entre sí. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor de Dios es eterno. Habla el Señor a todas las familias de Israel, ahí en Jeremías 31:3. Vamos, vamos ahí, a Jeremías 31:3. Y dice la palabra, Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Sí? Con amor eterno te he amado. El amor de Dios hacia su pueblo, en este caso que le está hablando a Israel, está diciendo que con amor eterno le ha amado. ¿Sí? Dios ha permanecido fiel a través de los siglos, llegando a nosotros también con este amor invariable. El amor del Señor es eterno, Él te ama a ti, con este tipo de amor que nosotros se nos hace difícil a veces poder concebir, pero es tan grande el amor del Señor que con esta calidad de amor el Señor nos ha amado. El amor de Dios es darse a sí mismo, y darse a sí mismo en gran manera. ¿Para qué? Para beneficio de las demás personas. Ahí en Juan 3:16, el versículo más famoso de toda la escritura, que se ha traducido a más de 1900 entre idiomas y dialectos, tiene 1900 traducciones según la Sociedad Bíblica, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces me preguntan, ¿cuál es la definición del amor, Alejandro? Y bueno, yo aprendí en este versículo, el más famoso, que es el amor. Amar es dar. ¿Qué lo dice? Lo dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amar es dar. Queda bien concreto en su palabra. Y qué, qué diferente es el concepto de amor de la palabra con el concepto de amor humanista de nuestra sociedad que se basa primeramente en las emociones. Nosotros somos seres emocionales y tenemos que disfrutar de las emociones, pero las emociones que se deben disfrutar son las que son fruto de hacer las cosas bien, ¿sí? Las que son fruto de la obediencia al Señor. Amar es dar. Y Dios es el dador más grande. Él ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito. Por ende, ha tenido el amor más grande. ¿Quién da a su Hijo por un pecador? Dios lo hizo.
y no fue cualquier hijo. Fue un hijo que nosotros no podríamos tener en esa calidad, porque Jesús es santo. Jesús es santo. Y Dios ha tenido esta clase de amor tan grande con un alcance enorme, porque el alcance del amor de Dios es para todo el mundo. No hay persona que esté fuera del alcance del Señor. Por más bajo que haya caído y que se haya apartado de Dios, el amor de Dios siempre le alcanza. Este dador tan grande tiene el ofrecimiento más grande. Dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, como es presentada en su palabra, solo puede darse por la Trinidad. Solo la Trinidad puede pensar y ejecutar esta obra de salvación. No fue solo Jesús. Jesús hizo gran parte en la salvación, pero en la salvación estuvo implicado el Padre. En la salvación estuvo implicada la propia persona del Señor Jesús y en la salvación estuvo implicado también el Espíritu Santo. ¿Has aceptado el regalo más grande? Una pregunta que a veces tenemos que hacerlo, porque está por fuera de si estoy congregado o no, está por fuera de si voy a la iglesia o no, porque se trata de una decisión personal, el regalo más grande. Hoy es el día de salvación. Si aún no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Si aún no lo has hecho, tienes que decirle al Señor Jesús, te reconozco como el Salvador. Reconozco que tú fuiste a la cruz, que tú pagaste por mis cosas mal hechas. Te pido perdón por mis pecados. Sé que resucitaste el tercer día y que me has dado salvación juntamente contigo. Cuando ya hemos aceptado este regalo y somos seguidores del Señor, tenemos un gozo impresionante y una felicidad. ¿Qué pasa cuando no hay felicidad en mi vida? ¿Qué pasa cuando estoy apagado o estoy apagada? ¿Sí? A veces damos una imagen para afuera que no está buena y que no corresponde con lo que está pasando en mi interior. Cuando a solas me miro en el espejo y aprecio mi rostro, veo que no hay gozo, que no hay felicidad. Y eso pasa cuando hemos largado a Dios, hemos soltado a Dios de nuestras vidas y estamos mirando hacia adentro de nosotros sin considerar la persona de Dios, sin considerar su gran amor, sin considerar su preciosa santidad para con nosotros, la cual renueva nuestra fuerza, renueva nuestras ganas de vivir, nos da un propósito para la vida. No importa lo que simules hacia afuera, lo que importa realmente es cómo estás. Y si estás bajoneado, bajoneada, si hay algo que está perturbando tu corazón, busca juntarte con Dios en la persona del Señor Jesús. Y Él restaurará tu alegría, Él restaurará tu gozo, Él restaurará la falta de amor que se convierte en rigidez al hablar, al ser, al expresarse. Que Dios te bendiga en este sentido. Qué precioso saber que otra de las cualidades de Dios, la cual no se transmite a nosotros, que es la inmutabilidad de Dios, o sea que no tiene varianza en su carácter y en decisión, continuarán dándonos a nosotros de este tipo de amor que aquí nos expresa su palabra. Un amor por toda la eternidad, un amor hoy, pero también un amor por toda la eternidad. En muchas oportunidades Jesús estuvo rodeado de enemigos. Muchas veces esos enemigos fueron los fariseos, otras veces esos enemigos fueron los herodianos, los saduceos, hasta que un día un intérprete de la ley, un estudioso, un erudito de la palabra,
le pregunta al Señor Jesús. Vamos ahí a Mateo 22:36. Mateo 22:36. Es una pregunta al mejor estilo político humanista de nuestros tiempos, ¿sí? Maestro, ¿no? Exaltando, ¿no? Como queriendo, tocando el bombo al Señor Jesús. Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros reflejamos este atributo comunicable de Dios, el amor, y lo hacemos cuando, sobre todas las cosas, damos cumplimiento al más grande mandamiento, amando a Dios primeramente y en segundo lugar, amando a las demás personas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos imitando el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, no es una opción en la vida cristiana. Repito, el amor de Dios no es una opción en la vida cristiana. El amor de Dios en la vida cristiana es un estilo de vida. Es un estilo de vida en cumplimiento del grande mandamiento. Debemos amar a Dios obedeciendo de todo corazón a sus conceptos y amando a nuestro prójimo, sirviéndole a cada uno de ellos con humildad. Juan 3:16 nos enseña que amar es dar. Amar es dar. De tal manera amó Dios que dio. Amar es dar. Dar del tiempo que Dios nos ha dado a otros, a los que necesitan. Dar de los recursos que Dios te ha dado y que otros necesitan. Dar del dinero que Dios te ha dado y que otros necesitan. Cuando vamos a dar, ¿sí? Amar es dar. Este es el orden para dar. Vamos a Gálatas 6:10. Hay un orden que Dios permite en el amar, hay un orden que Dios define en el amar es dar, que está claramente reflejado en su palabra. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Algunas traducciones hablan de especialmente, ¿sí? Que queda, creo que más ajustado al griego. Especialmente, ¿sí? Especialmente a los de la familia de la fe. ¿Vas a dar de tu tiempo? Primero fíjate si alguien de la familia de la fe necesita de tu tiempo. ¿Vas a dar de tus recursos? Primero fíjate si alguno de la familia de la fe precisa de tus recursos. ¿Vas a dar ropa? ¿Vas a dar comida? ¿Vas a hacer comida para otros? Hagas lo que hagas, mayormente, especialmente, tenemos que tener vista sobre las necesidades de los de la familia de la fe. Después que estén cubiertas las necesidades de los de la familia de la fe, miremos para afuera y hagamos para afuera. ¿Esto qué es? Esto es palabra del Señor. Amamos a Dios por una sola vía. Hay una vía específica que Él ha creado
para que nosotros le demostremos amor y para que nosotros demostremos amor para otras personas. Esa vía es la obediencia. Vamos a primera de Juan 5:3. Dice la palabra del Señor, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es el amor de Dios? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Nosotros tenemos esta capacidad de reflejar el amor de Dios porque siempre Él a nosotros nos ama primero. Primera de Juan 4:19. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por aquí con el amor. Vamos a pasar a la santidad de Dios. Otro atributo comunicable, otro atributo que Dios refleja en nuestra vida para que nosotros podamos vivirlo y podamos reflejar a los demás. Primero lo reflejamos en casa, después lo reflejamos en la iglesia, lo reflejamos en el trabajo, lo reflejamos en el estudio, lo reflejamos a nuestros próximos. Y esas personas dicen, ella es diferente, él es diferente. Claro que somos diferentes cuando se da esta comunión con Dios, porque estamos reflejando a la persona de Dios. No nos estamos reflejando de nosotros mismos, porque no encontramos cosa buena en esta persona caída. Encontramos cosas preciosas cuando nosotros nos construimos en el Señor y reflejamos su persona. Ahí comenzamos a crecer, ¿sí? Y avanzamos hacia la estatura del Señor Jesús. La santidad de Dios. La santidad de Dios es su excelencia moral. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de que Dios moralmente es excelente. Él expresa esa santidad a través de sus propias acciones. Dios tiene muchas acciones que la ha demostrado y las quedan sentadas en su palabra, y Dios ha demostrado con sus acciones su preciosa santidad. Esta santidad lo posiciona a Él aparte de los demás, lejos del pecado, lejos del mal, donde la idea de santidad de Dios es contraria al concepto humanista que nosotros tenemos hoy. El concepto humanista de hoy dice que todo es Dios, entonces vemos cosas raras, cosas raras. Vemos en los atardeceres en nuestras playas personas que aplauden el sol. Yo me digo, deberían aplaudir al creador del sol, no al sol. El sol existe y ahí se sustenta en esa órbita porque Dios ha permitido que así sea, ¿sí? Se aplaude a la creación, se adora a la creación, pensando que muchas cosas son Dios, en vez de adorar de corazón y reconocer a Dios como el que está sobre todas las cosas. Él es exaltado sobre todo y sobre todos, pues Él es el diseñador, Dios es el dueño de toda la creación. La naturaleza de Dios es santa. Ahí vamos a Isaías 6:3. Ahí encontramos las voces de algunos serafines cantando un coro de voces alternas. Se ve que primero cantaba uno, después cantaba otro. Y ellos cantaban la triple santidad del Señor. Isaías 6:3. Y mirá lo que hacían los serafines. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Qué precioso. ¿Sí? Santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. También vemos un mensaje que habla de la santidad del Señor, Salmo 71, 22. Vamos ahí. Salmo 71, 22. Aquí está el salmista. Este, vemos al salmista que está comprometido con Dios, anunciando ese precioso título de Dios, el Santo de Israel. Salmo 71, 22. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti con el arpa, oh Santo de Israel. Oh Santo de Israel. La santidad viene del verbo que significa poner aparte, ¿sí? Y esta es la consecuencia esencial de nuestra salvación. A partir de nuestra salvación, Dios a nosotros nos ha puesto aparte. ¿Te has considerado así? ¿Has considerado que a partir de la salvación Dios te ha puesto aparte? Vamos a ver qué dice el Señor Jesús al respecto. Vamos a Juan 17, 16. Juan 17, 16. Habla el Señor Jesús y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ellos no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. Versículo anterior, el 15, dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es precioso, ¿no? Considerar al Señor Jesús como que Él nos ve como que nosotros no somos del mundo. No solamente no nos ve así, sino que es nuestra realidad espiritual. Él lo afirma. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor nos salva y nos da una nueva posición espiritual. Ya considerados nosotros no del mundo, posicionalmente somos santos delante de Él. Sin obediencia no hay santidad. Nosotros dimos este primer paso a la obediencia, ¿sí? Hacia la santidad, cuando hicimos caso al llamado del Señor Jesús. Nuestro primer gran paso de obediencia, nuestro primer gran paso hacia la santidad, nuestro primer gran paso hacia la santidad fue haber obedecido el llamado de Dios. Vamos a Mateo 11, 28. Y está el Señor Jesús llamando, ¿sí? Llamando a corazones cansados, cargados con el pecado, con eh, los problemas de este mundo, con una vida sin Él, ¿sí? Una vida errante. Y dice el Señor Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros hemos obedecido al llamado del Señor. Ahora, hay muchos a la vuelta de nuestra vida que no han obedecido el llamado del Señor. Tenemos que orar por ellos, empezando por los que están en casa y todavía no son del Señor. Empezando por los que están en casa y todavía no son del Señor. Seguimos por el resto de nuestra familia,
nuestros padres, nuestros hermanos de sangre, ¿sí? Nuestros hijos, que aún no son del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu papá, por tu hermana, hermano, por tu mamá, por tu hijo, por tu hija, que aún no es del Señor? Debemos orar con nuestros hijos, debemos orar con ellos. Hace poquito me detuve. Catalina se acerca y me dice, papá, cuando sea viejita, ella dice cuando sea viejita quiero tener un hijo, pero que mi hijo sea obediente. Y dije, wow, ¿qué hago con este pedido? Entonces le digo a Cata, vamos a orar, porque el hijo que te dé Dios cuando seas viejita sea obediente. Y ahí nos juntamos y la abracé y oramos. Y le pedimos al Señor, Señor, cuando el hijo de Cata tú se lo des, te pedimos que sea un hijo, que sea un hijo obediente. Y me gustó orar con ella sobre su hijo, porque ese hijo será mi nieto. Y quiere decir que ella me está enseñando algo. Me está enseñando a amar el hijo que ella tendrá cuando sea mayor. Entonces, qué lindo fue amar no solo a lo de las familias que hoy están, sino amar a lo de la familia que algún día vendrán. Si el Señor me da vida para ver al hijo de Cata, yo le voy a decir, cuando Cata era chiquita, yo te amé, porque juntos oramos por vos. El nuevo nacimiento como hijo de Dios se da cuando el hombre, por la búsqueda de Dios y por la obediencia del hombre en el llamado imperativo de Dios, dice sí, te acepto, Señor, quiero que estés en mi vida. Donde el hombre que no tiene a Cristo en su vida no puede practicar la obediencia, no puede practicar la obediencia porque él tiene otra naturaleza, tiene otra naturaleza que le impide poder hacerlo. Nosotros en Cristo como salvo tenemos una naturaleza de santidad, una naturaleza de pertenencia a Dios como hijos. El que no es del Señor tiene la naturaleza espiritual que ha heredado, como nosotros, antes de aceptar al Señor Jesús, la naturaleza caída, la naturaleza que lleva al dolor, que lleva a no tener un propósito y que lleva, después de esta vida, a un lugar que está destinado para el diablo y para los demonios, que es el infierno. La salvación no se trata de un estilo de vida eh, precioso solamente aquí en la tierra. Eso es parte de las bendiciones. Se trata de una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios.
El pedido de Dios a la santidad debe acompañar la vida del creyente por siempre. El pedido de Dios hacia la santidad debe acompañar a la vida, a nuestra vida, por siempre. Vamos a Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Sed santo, porque yo soy santo. ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir. Nosotros éramos hijos de desobediencia, pero en el llamado a Dios a ser hijos hemos sido capacitados para poder obedecer al Señor. Dios a nosotros nos ha capacitado con la capacidad de poder obedecerle a Él. En este sentido, la palabra del Señor nos pide que nos ajustemos a su pedido y que no sigamos la corriente de este mundo, adoptando caminos y tendencias, las cuales llevan al dolor, llevan a la falta de propósito. ¿Sí? Esa es la religión imperante en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es muy religiosa, es muy religiosa. Y su religión es el humanismo. Su religión es exaltar al hombre sobre la persona de Dios. ¿Tiene una religión? La humanidad, por supuesto. ¿Sí? Algunas de ellas muy direccionadas por la nueva era y demás que desplazan a la persona de Dios en el corazón del hombre y ponen y exaltan al hombre en sí mismo. El creyente es contrario al mundo, porque el mundo tiene una naturaleza espiritual diferente a la del creyente. Son incompatibles. Mi naturaleza espiritual en Cristo es incompatible con la naturaleza espiritual del que no tiene a Cristo, con la naturaleza espiritual del que no es de Dios. Totalmente incompatible, así como no podemos decirle a los peces que vivan fuera del agua, ¿sí? O pedirle, ¿sí?, a las aves que vivan debajo del agua. Nuestra naturaleza en Cristo es diferente a la naturaleza del no creyente. ¿Somos mejores para Dios? No, somos rescatados por Dios. Dios quiere que los demás que todavía no están siendo portador de esta nueva naturaleza espiritual, lo sean, ¿sí? Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra gran comisión, ir por los hermanos, ir por las personas que no son de Dios y que algún día puedan ser nuestros hermanos. Vemos en los versículos que hemos tratado que la santidad para el cristiano no es una opción, no es una opción de vida. La santidad para el cristiano es una condición de vida. Nosotros somos santos porque Cristo es santo. En la medida que Cristo se hace vida en nosotros, en la medida que Cristo es reproducido en nosotros, ¿sí?, y nosotros imitamos la persona de Cristo, la santidad de Cristo se pronuncia en mi vida, ¿sí? Y cuando la santidad de Cristo se pronuncia en mi vida la pronuncia a otros. Cuando la santidad de Cristo se pronuncia en mi vida pronuncia la santidad de Cristo a otros. El creyente, cuando está vinculado con Cristo, puede llevar adelante la santidad todos los días de su vida. ¿Cuándo no somos santos? Cuando dejamos de vincularnos
con el Señor Jesús. Cuando dejamos de relacionarnos con Él, cortamos el proceso y el estado de santidad en nuestras vidas. Cuando la vida de Cristo está en nosotros, automáticamente nosotros reflejamos su persona. Cuando la vida del Señor Jesús no está en nosotros, lo que nosotros hacemos es aparentar, ¿sí? Mostrando algo que no somos. Y a eso al Señor le da repugnancia. Cuando nosotros, hermano, estamos desconectados de Dios, que se ve por nuestro semblante, se aprecia por nuestra forma de hablar, ¿sí? Por nuestra forma de relacionarnos, ¿sí? Porque nos hemos metido en la cueva. Cuando esas cosas pasan en nuestra vida y nosotros cuando hablamos queremos mostrar al Señor, eso a Dios le da repugnancia, porque no es lo que está pasando de fondo en nuestras vidas. Así lo expresa Jesús cuando proclama una serie de ayes, ay de esto, ojo, cuando nosotros figuramos algo de lo que no somos, ¿sí? Contra algunos religiosos que en aquel tiempo profesaban ser piadosos, estaban siendo totalmente de lo contrario, ¿sí? Vamos a Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. Dice la palabra, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros branqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Qué feo es cuando nos mostramos para afuera como con relación con Dios, pero por dentro no lo estamos. Cuenta la historia. ¿Sí? Algunos personas que en algún momento quisieron implantar alguna forma en la iglesia y le preguntaron al pastor, pastor, ¿pueden las mujeres pintarse los labios para venir al culto? Y el pastor sabiamente le respondió y le dijo, sí, claro, prefiero mujeres con labios pintados, pero con una lengua corta que no haga daño. Esto de la lengua corta que no haga daño es aplicada también a nosotros, los hombres, ¿sí? Que no nos pintamos los labios. En Filipenses 2:14 nos dice así la palabra del Señor. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmurar quiere decir sin quejarse. Cuando nosotros nos estamos quejando, no estamos viviendo a Cristo, ¿sí? No estamos viviendo a Cristo, no estamos viviendo la persona del Espíritu Santo que se ha instalado en nosotros desde nuestra salvación. Tenemos que eliminar las contiendas en casa, tenemos que eliminar las contiendas asociadas a la iglesia que Dios ama, tenemos que eliminar las contiendas en el trabajo, tenemos que eliminar las contiendas en nuestra vida. Cuando nosotros nos volcamos en experiencia de quejas en nuestra vida, desplazamos la experiencia de la gracia de Dios en nosotros. Y desplazar la experiencia de la gracia de Dios en nosotros realmente no nos conviene. Nosotros debemos vivir la gracia de Dios, el regalo de Dios, que es Cristo Jesús,
nuestro Salvador y el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Sabes que no hay ninguna promesa para el quejoso, no hay ninguna promesa para el que genera disputa. Hay promesa de bendición para aquel que obedece al Señor según Él nos ha pedido. ¿Qué haremos con nuestra vida? ¿Nos quejaremos por el trabajo que tenemos? ¿Nos quejaremos por las cosas que tengo que hacer en la iglesia? ¿Nos quejaremos por algo que pasa en casa? ¿Nos quejaremos con los vecinos? ¿Qué haremos? Bueno, esas cosas no traen bendición. Lo que trae bendición es nuestra obediencia a lo que Dios nos pide. La santidad no se trata de forma. La santidad no es lo que vos aparentás. ¿Sí? La santidad es un tema de fondo, es un tema del corazón, es un tema de cómo está el corazón, es un tema de cómo está mi relación con Dios. Hay que tratar por dentro, hermano. Tenemos que tratar las cosas por dentro. Las cuestiones que surgen afuera es lo que primeramente pasa dentro de mi corazón. Eso es lo que se refleja. ¿Qué es lo que hay en el fondo de mi corazón? ¿Vivo a Cristo yo? ¿O en algunas situaciones aparento a Cristo? Quizás a nosotros nos podemos engañar entre nosotros. Y a veces también es difícil. Pero entre nosotros podemos engañar. Y viste cuando preguntáis, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Y cómo está la familia? Perfecta. Y hablamos de una realidad a veces que no la vivimos, porque yo no estoy perfecto, a veces, porque mi familia no está perfecta. Entonces, cuando lo que yo estoy diciendo no coincide con la realidad, estoy mintiendo. ¿Cómo solucionamos esto? Acercándonos a Dios, acercándonos a un hermano que esté crecido en las cosas del Señor, que esté viviendo lo que nosotros necesitamos aprender y acercarnos a Él, a ella, y decirle, ¿podés orar por mí? Porque en realidad estoy diciendo cosas que no estoy viviendo, estoy siendo un mentiroso, una mentirosa, y primero con Dios, y segundo, con la iglesia. Y la verdad, estoy trayendo juicios sobre mi persona en vez de traer bendición. Primero porque no tengo resuelto mi interior. Hay problemas, hay cosas sin resolver. Y segundo, porque estoy mintiendo. Cada uno de nosotros al final de nuestra trayectoria va a juntarse con el Señor Jesús en el tribunal, no para saber si somos salvos o no, porque ese es un tribunal que a nosotros no nos corresponde, pero sí el tribunal de la recompensa. Allí no habrán tapujos, allí no habrán apariencias, solamente habrán realidades y nada más que realidad. Vamos a ver qué nos dice la palabra en 1 Corintios 3:13. Primera de Corintios 3:13. Dice así la palabra del Señor: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La salvación demanda en nosotros una permanencia. Así es la santidad. Demanda en nosotros una permanencia. Y también demanda en nosotros el cambio que debemos hacer. Primera de Pedro 1:15.
Pedro 1:15. Está este pedido del Señor que nos dice así: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un pedido de Dios, es un imperativo, es una orden. Así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. El cambio hacia la santificación no se produce por un esfuerzo personal. Esto es importante, ¿sí? No agarro una lista de chequeo y digo, hoy tengo que hacer esto, esto y esto, no, y vivirlo yo solamente sin considerar a Dios. El cambio hacia la santificación no se produce por un esfuerzo personal. Solo es posible por identificación y relación con Cristo. Reitero, el cambio hacia la santificación no se produce por un esfuerzo personal, solo es posible por identificación, reflejo, que es parte de mi relación con Cristo. Este aspecto lo confirma Filipenses 1:21. Vamos hasta ahí. Dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, si para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo. Y si el que vive es Cristo, que es santo, yo soy santo. ¿Se entiende? Porque para mí el vivir no es Cristo. Entonces, si para mí el vivir es Cristo, si para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, que es santo, yo soy santo. Bueno, a modo de resumen, podemos decir que amar es dar. Dios es el dador más grande, ¿sí? Él ha dado a su Hijo unigénito para dar salvación a todo el mundo. El amor de Dios debe considerarse desde nuestra salvación en Jesús. Ese fue el primer gran paso de amor que hemos aceptado de su parte. Pero sobre todo, en la plenitud de todo su ser, nosotros debemos considerar a Dios no solo como que Dios es amor, sino que es mucho más que amor, ¿sí? Ahí veíamos hoy la santidad de Dios, la misericordia de Dios, la omnipresencia de Dios, lo sencillo de Dios, ¿sí? La Trinidad, sus tres personas. Nosotros reflejamos este atributo comunicable de Dios, el amor, cuando sobre todo damos cumplimiento al gran mandamiento, ¿sí? Amando a Dios sobre todas las cosas y también amando a las demás personas. Nosotros podemos amar porque Él nos amó primero, enseñando a los demás también que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. El amor para nosotros no es una opción de vida. El amor para nosotros no es una opción de vida, debe ser un estilo de vida. La santidad es la esencia moral de Dios. Nosotros somos santos porque Cristo, que nos dio salvación, es santo. La santidad no se trata de formas, se trata de fondo, se trata de lo que hay en mi corazón. El Señor pide que imitemos nosotros su santidad, ¿sí? Que imitemos su santidad, ¿sí?
y que no nos adaptemos a los caminos y a las tendencias pecaminosas de este mundo. La forma de llevar adelante la santidad en nuestras vidas se puede dar solamente cuando estamos vinculados en una adecuada comunión con Cristo. Cuando la santidad de Cristo se comunica a nuestras vidas pueden comunicar la santidad de Cristo, la santidad de Dios a otros. Pues para mí el vivir es Cristo. Si para mí el vivir es Cristo, Cristo está en mí. Y si Cristo que es santo está en mí, yo lo único que puedo reflejar es su santidad. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en la aplicación de la palabra que hemos recibido hoy. Vamos a estar orando. Señor, muchas gracias por este día que nos has regalado. Gracias que podemos amanecer y disfrutar de las cosas lindas que tenemos hoy. Hoy para Maldonado tenemos un sol precioso, un aire fresco y tenemos personas a quienes amar. Te pedimos que busquemos a esas personas que tenemos para amar y que le amemos. Para ello te pedimos primero que podamos restaurar nuestra relación contigo, que nuestra relación contigo sea preciosa, para que podamos expresar este amor hacia los demás. Tú sabes cómo está mi corazón y tú sabes lo que necesito restaurar. Padre, también te pedimos por la santidad de nuestras vidas y cómo debemos extendernos a vivir. Ayúdanos a buscar a Cristo y definir que para mí el vivir es Cristo. Porque si yo vivo a Cristo, su santidad será parte de mi vida y eso será lo que reflejaré en casa, lo que reflejaré en el trabajo, en nuestra sociedad. Padre, muchas gracias por mis hermanos, te ruego que les bendigas a cada uno con necesidades diferentes, cada uno urgido de ti. Padre, no somos suficientes en nosotros, estamos muy lejos de ello. Ayúdanos a abrazar estos atributos comunicables de Dios, el amor y la santidad, y hacerlos parte de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús.